Francesco se quedó en silencio, un profundo y grandioso silencio. Y la verdad es que ahí podríamos dejarlo como una nota que abra nuestro espacio de trabajo para hoy, porque está basada justo en ese concepto, en el concepto del silencio. En un mundo tan caóticamente ruidoso, en el exterior, por supuesto, pero ese ruido exterior no es más que una proyección de nuestros propios ruidos interiores causados por un montón de cosas. En este texto en particular, básicamente voy a trabajar a partir del ruido que provoca el temor a la muerte en este texto espléndido. Voy a continuar con la primera cita de este trabajo para ponerte más en contexto, pero quería destacar esta frase que es, si fueras tú una novela, sería un inicio verdaderamente espléndido. Dice: Francesco se quedó en silencio, un profundo y grandioso silencio. Se recostó en un sillón y se puso a pensar. Muy en el fondo de su alma sabía que estaba muerto, pero su estado ya no era lo que le preocupaba. De hecho, se sentía muy, pero muy bien. Lo que le preocupaba eran todos los problemas que no había podido resolver mientras vivía. Y bien, yo creo que, es decir, tiene mucho mérito este texto, porque arranca con una frase maravillosa, la llave del misterio que vamos a encontrar en este maravilloso texto, y después con la anécdota, donde le pasa algo al personaje, un personaje, en este caso Francesco, que está sentado después de un asunto ahí, como médico, pues se siente mal, y entonces él de pronto empieza a reconocer y dice: ok, esto debe ser la muerte. Evidentemente es ficción, y ahora, bueno, vamos a ir profundizando sobre este trabajo. No me atrevo a llamarlo necesariamente una novela ni un ensayo. Está en el límite de esas dos etiquetas literarias. Bienvenido seas, estás en Master Vidal en YouTube, y hoy vamos a trabajar un texto, pues ya te lo estoy diciendo, muy particular, muy especial en muchos sentidos, al que hay que tenerle un poco de cuidado y de paciencia. Paciencia porque no es un texto literario, entonces no trae las convenciones estéticas tradicionales. Paciencia también porque fue tal el éxito de ventas de este libro que ha caído como un poco en mal visto. Cuando de pronto los libros, o las obras de arte tienen tal éxito, empezamos como a dudar de si realmente son obras de arte, si no es más bien un boom comercial, un boom que se puso de moda. Y en el caso de este texto, pues sin duda fue una bomba, brutal en términos de ventas del libro. Bueno, se trata de Francesco, de la escritora argentina nacida en Buenos Aires en 1964, Joana García. Es decir, la maestra Joana tiene en este momento 59 años. ¿Qué es Francesco? Francesco es un tipo, es un padre de familia, una familia relativamente normal. Él es un hombre joven, todavía no es para nada un viejo, y a partir del exceso de trabajo entra en este proceso que te acabo de compartir y muere. Y él se da cuenta de que muere. Él nos cuenta su experiencia de su muerte, novelada, por supuesto. Al decir novelada empiezo a meterme en problemas porque no tiene las convenciones ni los niveles de las novelas que trabajamos aquí. No es para nada, ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ni Rulfo, mucho menos. No está en esos niveles porque además no lo pretende. Entonces, ¿qué hace un texto de estos aquí? Bueno, pues es que creo yo que tiene muchísima ayuda. Tiene dos líneas básicas que se van entremezclando. Tiene esta anécdota que ya te conté, y entonces Francesco llega al cielo y se encuentra ahí con una especie de mentor, con un ángel, varios para ser cierto, tres o cuatro, que le dan explicaciones. El concepto principal, el valor principal una vez instalado en este cielo, es que no hay castigos y que la libertad es absoluta y que el proceso de creación de la realidad es inmediato o relativamente inmediato. Y también hay reglas, también hay una situación en las que no se puede romper. Francesco se entera pues ya a la mitad del texto que está muerto y quiere bajar a ayudar a su familia,
y no lo puede hacer porque no está permitido para los que se quedaron en vida en el planeta recibir ese tipo, si no recibir ese tipo de ayudas, recibir ese tipo de información. Estamos nosotros en esta vida en una especie de juego, de convención bastante radical para una experiencia de nuestra alma, para mejorar ese punto. Y después se da cuenta entonces Francesco de que no obstante el proceso de la muerte hay una parte importante porque hay una reflexión sobre que no supo vivir o no supo transmitir el amor a sus seres queridos como él hubiera deseado, como hubiera sido meritorio en la vida, y después también va descubriendo cosas muy importantes como que no es necesario en la tierra, que todo esto que él juzga también al principio como una tragedia, como algo que no debía suceder y profundamente doloroso, la gente que se queda aquí sin duda sufre, sin duda la pasa mal en un momento, pero también es para su propio desarrollo y el juego un poco consiste en que los que se quedan aquí no la pasan mal, no extrañan tanto el asunto, es decir, puede ser algo rudo, no somos necesarios para que el mundo se detenga. Cumplimos nuestro cometido en la vida, dejamos ese espacio y el espacio se llenará, pero a la gente con la que se queda extrañándonos por un tiempo, en realidad no les somos prescindibles, ¿no? No les somos imprescindibles, más bien les resultamos prescindibles para su propio desarrollo vital y para su propio desarrollo del alma. Y luego llega a un asunto de conciencia, de serenidad y aprende montones de cosas. Esa anécdota tan relativamente sencilla me parece que en lugar de generarle una especie de desventaja y quitarle calidad al texto, yo la considero que es un gran acierto de la maestra Joana García, porque no pretende entonces ni hacer un estudio filosófico, religioso, mítico, espiritual, lleno de citas rebuscadas y meterse entonces a una información que puede ser muy compleja y lo hace de manera muy sencilla con esta anécdota. Es un libro que en realidad de verdad lo puedes terminar de leer en una hora, hora y media, en una sentada sin duda alguna, y además es bastante, bastante ameno. Y hoy que repasaba para preparar cuando preparaba esta cápsula para ti, me di cuenta que lo que rescaté como texto en realidad tiene muchísima profundidad. Entonces es un texto muy noble para entender mucho del proceso de la muerte. Yo es el texto que de entrada, cuando mis alumnos o cuando mis clientes quieren hablar conmigo sobre asuntos de la muerte, porque en la familia alguien va a fallecer o recién falleció, etcétera, etcétera, y que los encuentro con dolor profundo, con cierta desesperación y con un montón de preguntas, este es mi texto de entrada. Con este es con el que yo digo, empieza por aquí, dale una vuelta al texto, léelo las veces que sea y de aquí en adelante vamos platicando. Muchísimas veces ya ni siquiera es necesario platicar porque los conceptos en este librito están verdaderamente claros y cumplen muchísimo como con un principio de fe y de tranquilidad. En lugar de quedarnos atorados en la revolución brutal del dolor y del sufrimiento que implica la muerte de alguien cercano, eh, como que está muy claro en este texto el proceso, la posibilidad del proceso de lo que esté ocurriendo y en general mi experiencia con la gente que lo ha leído, a mí me sacudió profundamente cuando la muerte de mi papá y yo lo leí incluso 3 o 4 años después de esta muerte que en mi vida ha marcado, ha sido la más, la más sufridora o la más importante hasta ahora en mi existencia y aún así me dejó muy, muy tranquilo. Tan tranquilo que yo creo que ha sido un colchón muy importante para abordar desde otro ángulo existencial en mi propia vida un par de muertes o 3 muertes más de gente muy cercana, muy querida a mí, a tal nivel que yo me he quedado como cuestionándome si los amaba o no, porque en los procesos ya una vez que fallecen estos amigos, no ha sido tan profundamente doloroso, porque a mí me ha quedado claro, gracias a este texto y algunos otros, que están, básicamente lo voy a nombrar, que están bien, que incluso podría decir que están mejor que la manera en la que estaban viviendo sus existencias en este plano, en esta tierra. Bueno, entonces no le demos más vueltas, vámonos directo. Y con este inicio que ya te leí ahorita en la introducción, Francesco entonces se da cuenta que ya está muriendo y lo que le sorprende a él, que eso es muy importante, ir generando
nuevas conversaciones para ese momento. Voy a traerte aquí un par de textos más, no tardaré en presentarte un par de textos más, el libro tibetano de la vida y de la muerte, y alguno, creo que no lo tengo ahorita de manera directa, de la maestra Kubler-Ross, ¿no? Para darle vuelta a este proceso. Y aquí, ahí mismo en Master Vidal, hay un video bastante cortito donde planteo que si no tengo todavía bien ahí una tesis, sí que necesitamos nuevas posibilidades de reentender, de entender, de comprender qué es la muerte, porque hasta ahora son muy sufrientes, profundamente dolorosas, en algunos casos incluso casi ridículamente perversas. Tanto la gente que muere como los que nos quedamos aquí, hay un sufrimientos que llegan a cuestionar la existencia de Dios, la existencia de valores importantes. Y me parece que es un proceso que poco a poco se puede ir corrigiendo, le voy a llamar, a partir de lecturas como estas. Bueno, entonces Francesco en la anécdota se sabe que va a morir, que está muriendo y que está bien. El gran descubrimiento es, ok, creo que estoy muerto, pero dice, estoy bastante bien. Muy en el fondo de su alma sabía que estaba muerto, pero su estado ya no era lo que le preocupaba. De hecho, se sentía muy, pero muy bien. Esa es la gran sorpresa cuando dice, ok, esto es la muerte. Yo pensé que la muerte era toda la tradición que quieras ponerle, sobre todo basada en el miedo, en la angustia, etcétera. Y pronto dice él, no, la verdad es que estoy bien, muy bien. Le preocupa los problemas que no había podido resolver mientras vivía. Ese es el puntito que las tradiciones místicas dirían hay que lavar. Ese es el proceso de redención, el proceso de comprensión y de entender que hasta ahí era el límite. Si esto fuera un asunto de lecciones, ya no se podía insistir más. Ahí se suspende porque empieza a ser muy desgastante para pasar, digamos, a otro proceso. Bueno, pues me sigo entonces con este lindo texto de Francesco de Joana García. Busca la felicidad dentro de ti para que sea eterna. Si buscas afuera, la tendrás por poco tiempo. Aquí hay, bueno, creo que una de las grandes virtudes de la maestra Joana García es que seguramente esta información la extrajo de textos mucho más profundos, con elaboraciones mucho más complejas, y ella eh, eh, toma lo esencial y además lo manifiesta de manera así, pues cotidiana, casi podría decir. Entonces, incluso creo que no voy a tener demasiadas explicaciones porque lo que está diciendo es muy fácil. Digo, de la manera expuesta. Nuestra propia neurosis podría irle a buscar ahí retroécanos y cuevas y laberintos para que se entretenga más nuestro ego, porque me parece que el asunto está muy sencillo. Busca la felicidad dentro de ti para que sea eterna. ¿Qué es dentro de mí? Pues no parece obvio y de hecho lo es, no afuera. Afuera es en mis posesiones, en la manera en que estoy vestido, en mi peinado, en el dinero que tengo en la cartera, en si tengo parejas o no tengo parejas, si está guapa o no, cómo es mi relación, etcétera, etcétera. Todo eso que pensamos que está, que pensamos que eso es lo que nos tiene sostenidos bien en el exterior, eso en realidad siempre, y ya lo hemos comprobado montones de veces, eh, es, 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 se va, no es algo permanente. Eso sucede. Nuestra rueda de vida es así, con momentos pueden ser muy altos y muy gozosos, y hay otros donde justamente se van a un nivel mucho más bajo, mucho más doloroso incluso, y a veces profundamente doloroso, a veces en situaciones profundas de crisis, de desesperación existencial, porque las cosas que están afuera no son sostenibles. El paso del tiempo, el paso de nuestra experiencia, nuestro andar histórico en la vida nos lo va demostrando. Si buscas afuera, la tendrás por poco tiempo. Incluso el gran dolor de perder esa especie de felicidad. Tienes que saber que tu actitud ante lo que te pase depende del punto de vista con que mires la vida. Otro bombazo del coacheo y de las nuevas conversaciones. La realidad es neutra, dice el curso de milagros. La realidad ahí está. Tú ahorita a mis espaldas, en mi propio rostro, etcétera, etcétera. Ahí tienes una realidad. Te voy a poner un ejemplo ahorita que dije mi propio rostro. Hace algún tiempo
por una necesidad. Estaba yo bastante bien, la verdad es que estaba bastante bien, y casi incluso hasta como por jugar decidí someterme a un régimen alimenticio y entonces bajé 4 o 5 kilos en 2 meses. Y me sentía bastante bien, salí a correr, estaba haciendo ejercicio, yo estaba muy a gusto con mi estado físico. Alguien que me había dejado de ver ese tiempo, cuando vio uno de los videos, me mandó enseguida un mensaje muy preocupado preguntando qué me había pasado. Me dice, estás muy delgado, ¿qué sucedió? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? ¿En qué te ayudo? Ven, la realidad es absolutamente neutra. Nosotros somos los que lo cargamos de esa información que ya no es neutra, tiene que ver con nuestra propia historia. Como la misma imagen y hay dos versiones tan distintas, tan dispares a partir de lo que veo, porque afuera en realidad, otra vez está ese asunto del cambio. Entonces, lo que sucede en la vida va a la hora de yo recibirlo a mi interior, tiene muchísimo que ver con los filtros por los cuales hago pasar esa realidad. Entonces, es mi actitud ante lo que sucede en la vida, es mi punto de vista el que se debe modificar. No es la realidad tal cual, la que es ofensiva, violenta, etcétera, etcétera. Es justo la manera en la que yo lo veo, lo que provoca esa lectura. Las personas te atan, te frustran, te invaden, siempre y cuando tú lo permitas. La diferencia, veía hace poquito aquí en las redes sociales un ejemplo extraordinario de una doctora que le decía a su paciente, mi papá me grita. Y entonces la tipa dice, mi papá me grita. Revisa tus sentimientos, qué te provoca esa frase, mi papá me grita. Ahora, di la misma frase quitándole me. Es decir, dijo la paciente, mi papá grita. Y le preguntó sobre sus sentimientos y su manera de sentir y sorprendentemente descubría que los sentimientos de violencia hacia ella desaparecían y tiene todo el sentido. En términos del lenguaje, lo que provoca eso es el me, el que esos gritos que está pegando esa persona, según yo, me los está haciendo a mí. Ahora, no importa que directamente sí me esté gritando a mí. Dice también en Miguel Ruiz y los cuatro acuerdos que no te lo tomes personal, es su propia frustración la que el tipo está experimentando. Y esa es, a partir de ahí y de su visión del mundo, es que tiene esa expresión física, emocional, intelectual, etcétera. Pero no está dirigida a mí, no tiene ese sentido. Yo soy como la carnada que le permite descargar su enojo, su frustración, pero al final de cuentas su propia historia. Si yo entonces solo veo a esa persona, aunque sea mi papá, que grita, ya no me enlazo de manera directa con eso y mis emociones dan otra respuesta. Por eso dice cuando tú lo permitas. Las personas te atan, te frustran, te invaden, siempre y cuando tú lo permitas, tú te lo tomes de manera personal. No has sido ni imbécil, ni tonto, ni nada que se le parezca. Viviste de acuerdo con tu crianza, con tu cultura, diríamos en términos más técnicos, con lo que te enseñaron tus padres, y habría que ver qué recibieron ellos de esa información, qué nos heredan en ese sentido, con las creencias que te inculcaron y con tus valores. Hiciste todo lo considerado que era lo mejor y lo más acertado para salir adelante. Este parrafito es maravilloso porque se acaban las culpas. Las culpas son para manipularnos, para chantajearnos, para utilizarnos, para convertirnos en borregos. Vengo recién de hablar con una niña espectacular. Tengo una alumna que es inteligente, sensible, amistosa, libre, alegre, tiene todos esos sentidos, pero desafortunadamente su pequeña familia, papá, mamá y su hermana, son profundamente neuróticos, están muy lastimados y estas tres personas no saben, no gozan de la alegría de esta niña, no se contagian de esa capacidad vital, todo lo contrario, la quieren convertir en ellos, la quieren convertir en parte de esta amargura, de este vivir con temor, de este vivir encerrados. Yo le decía que si había visto alguna vez ya películas de zombie. Bueno, pues literalmente la quieren convertir en zombie. Esa es la metáfora de esta modernidad que se mueve ahora con los zombies. Eso es,
la quieren convertir en lo que son ellos, porque su libertad, su alegría, su vitalidad los lastima, porque ellos han dejado, se han sacrificado por ellos mismos, por sus hijos, por sus padres, por lo que quieran, por ella misma, por mi alumna misma, se han sacrificado para que tenga todo, todo lo material, todas las posibilidades exteriores. Y ella, en su tremendo amor, aquí también tenemos otra charla de la maestra Blanes, Virginia Blanes, con la historia y la relación entre los papás y los hijos, por su grandísimo amor hacia sus padres y hacia su hermana, pretende, no lo medita con cuidado, sino dice, ok, debo estar mal, entonces me convierto en ellos. Es mi amor tan grande por ellos que como el soldado, que como el patito feo, será capaz de cortarse las alas, de cancelar ese espléndido vuelo para estar con esas gallinas ahí encerradas en ese corral apestoso, en lugar de ponerse a volar en el llamado de su alma como tal, que implica ir a volar por los grandes cielos y por las grandes nubes. Es decir, nuestra fidelidad amorosa no somos a veces conscientes de que nosotros mismos cortamos nuestras alas, amputamos nuestras grandes disposiciones vitales, artísticas, existenciales, para ser solidarios con nuestra familia. Es decir, yo voy a, con tal de seguir siendo parte del clan, de mi familia, de mis hermanos, de mis primos, etcétera, soy capaz de traicionar mis propios talentos. Es brutal, pero es muy real que te comparto. Entonces, ujú, ok, quitemos esa culpa. Adelante dice, a veces lo que deseas no es siempre lo que te conviene. Yo tengo un deseo, pero no es necesariamente lo que le conviene a mi andar vital, a mi existencia, a mi alma, a mi espíritu. Si vas tras un objetivo y recibes señales de coincidencia o causalidades, no casualidades, causalidades, causa-efecto que se corresponden, todo te estará mostrando que estás en el tiempo y en el camino indicados. Ok, si vas detrás de un deseo y no aparecen coincidencias, busca la forma de estar más atento para recibir las señales que se te mandan desde acá arriba, desde el cielo, digamos, ¿no? A lo mejor aparecen mejores opciones. Es decir, no siempre nuestro deseo está de acuerdo con lo que nuestra alma necesita o con nuestra mejor disposición. Yo he aprendido ya desde hace algún tiempo a tranquilizarme muchísimo en eso, a estar en paz. Tengo gente que me reclama y que me dice, deberías hacer tal cosa y deberías ir a buscar a tal director y llevar tus libros y hacer, luchar, 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 luchar. Y yo he tomado esa disposición. Las señales llegan, las señales aparecen, hay que estar atento a ese proceso para seguir los caminos, ir para un lado, ir para otro, reconocer que hay tiempos de espacio, de estar en paz, de estar tranquilo, de que están asentándose un montón de cosas, que hay tiempos donde hay que estar cerca de la familia, que hay que estar tiempo para estar cerca de los hijos, y que hay otros tiempos de trabajo rudo, de trabajo absoluto, tiempos de 15 horas de trabajo continuo, tiempos de poco descanso, tiempos de estar metido en un teatro, tiempos de estar dando clases, tiempos de especie de vacaciones donde relativamente no hay nada, tiempos de lecturas gozosas, en fin, ese es justo el asunto con la vida. Y lo que está proponiendo aquí es que seamos capaces de revisar dónde las señales no son claras, ¿no? Hace muchos años, e incluso lo viví como una frustración, al principio lo he aprendido a soltar. Yo quería ser futbolista y me parece que tenía las cualidades para hacerlo, pero había cosas que yo terminaba por decir, ya en un nivel muy alto, ya en un nivel muy, muy elevado de la posibilidad de serlo, yo veía que mis compañeros lo gozaban, pues, pero era un gozo, por muy mal que nos fuera, era un gozo para ellos estar ahí en el campo de fútbol. Yo lo gocé muchísimo, pero yo en el fondo sabía que no era para mí lo más importante. Y las señales consistían en entrenadores que me hacían la vida imposible, situaciones que ya no eran relativamente sencillas, muchas, ahora lo entiendo, mucha especie de injusticias, ¿no? Yo un día me fui a probar un equipo profesional y un tipo me tira una falta horrible así, y yo me levanté y le dije, oye, pendejo, pues, ¿por qué me agredes? Y me dijo, porque no voy a dejar que tú me quites mi puesto. Y dije, pero si vamos a jugar para el mismo equipo, estúpido, yo no entiendo eso. Me dijo, no, 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 aquí es la guerra a ver quién se queda con eso. Es decir, ese nivel de carencia
de luchar, a mí no acababa por convencerme. Entonces, bueno, se fue dificultando hasta que finalmente renuncié. Me costó mucho trabajo porque sin duda lo viví como una frustración, a diferencia de básicamente, por ejemplo, escribir o el asunto de mi carrera como actor en el teatro, donde sin duda no ha sido una cosa sencilla, pero las determinaciones han sido muchísimo más fáciles. El trato para mí ha sido mucho más relajado, la facilidad con la que estoy horas y horas preparando una escena, trabajando, memorizando, ensayando, no tengo ningún problema, como si las cosas se me dieran de manera sencilla. Esas son las señales a las que nos está invitando el texto para continuar, para seguir por esos diferentes caminos. Lo primero que tiene que hacer cada persona es preguntarse cuál es el objetivo que quiere que se convierta en sueño concretado. Por eso decía yo al principio que el silencio es fundamental. Si no tenemos silencio interior, no sabemos qué queremos, porque incluso vamos a querer algo que esté afuera, una mejor casa, más dinero, otra pareja, etcétera. El mundo del prestigio que nos invade, que no nos permite libertad, que solo estamos añorando una celda diferente. Al final de cuentas es una celda. Ah, pero la mía tiene barrotes de oro y tiene una ventana ahí, con lo que tú quieras, o un calendario muy caro, o un cuadro maravilloso. Pero no deja de ser una celda, en realidad sigue siendo una celda. Ese es el proceso, perdón, ese es el proceso que nos está lastimando. Entonces hay que generar silencio y espacio para preguntarnos cuál es el objetivo en mi propia vida que quiero que sea un sueño concretado. ¿Cuál es mi gran sueño? Y verlo en realidad, porque eso le da sentido a la existencia. Yo por más que le doy vueltas, no veo una existencia, sobre todo si tú crees en Dios, pero también incluso aunque no estuviera el mismísimo Dios, ¿qué sentido tendría vivir si el asunto es venir a vivir lleno de frustraciones, lleno de contrariedades, lleno de abandono y de sentimientos negativos? Me parece, no estoy diciendo que solo trabajemos del otro lado. Para que existan los sentimientos agradables, los sentimientos y las emociones maravillosas, tienen que existir las feas, pero son parte de un mismo proceso. No solo tampoco entonces es solamente el sufrimiento, únicamente el rencor, únicamente el dolor, el temor, etcétera. Eso me parece que incluso en un sentido existencial, en un sentido religioso, teológico, es un absurdo. Entonces, tiempo para preguntarnos sobre eso. Las personas que te frenaron o las razones que te frenaron para vivir, hay que pensar en las razones que te frenaron para vivir como te hubiera gustado hacerlo, cómo hubieras querido vivir y qué razones te detuvieron para eso. Ser bueno con los demás es genial, pero también era importante que fueras bueno contigo mismo. Lo hablo en pasado porque ya Francesco está en el cielo y le están dando estas reflexiones. Lo ponemos en el presente. ¿Por qué no vivo como quiero vivir? Como merezco para mí mismo, de acuerdo a mis condiciones, vivir. Bueno, en mi propio caso, y aquí me sacude profundamente, porque en muchos sentidos me he dedicado a ser una buena persona. Y gracias a ser una buena persona he tolerado un montón de cosas que no me han dejado crecer. He estado en malas compañías, en malos trabajos, con malos compañeros de camino, cargándolos, soportando inconsistencias, soportando calidades inferiores a mi trabajo, cualquiera que sea, en el nivel profesional, incluso con parejas con las que no me correspondía estar, pero por ese amor, por ese ser bueno, por ese presentarme fiel, cual caballero eh, este, celestial, pagué un precio muy caro que tenía que ver con mi desarrollo. No tiene que ver con humillar a nadie, tiene que ver con poner límites, aprender a marcar estos espacios. Mi ejemplo hoy con esta chica con la que hablé es igual de claro. Yo le decía, bueno, pues estás pagando el precio de vivir con estos gallinas, con estas gallinas, con estos pollos en ese horrible corral. Tú tienes unas alas maravillosas que cuando las sacudes se extienden, crecen, te hacen sentir muy poderosa. Tú has ya experimentado el vuelo maravilloso en los cielos, pero, pero el precio de seguir con esas seres, con esas gallinas, pues es estar ahí y pagar las consecuencias, que abusen de ti, que te critiquen, que se burlen de ti, que te cancelen, es probable que lo consigan. O el costo también es salir de ahí y bueno, pues ocasionalmente vivir momentos de soledad, vivir momentos de angustia,
saberme diferente a los otros y muy diferente a los otros no siempre es agradable, causa un sentimiento de extrañeza, y sí, sí, sin duda de soledad, pero también tiene recompensas maravillosas como estas, como conseguir que nuestros sueños se concreten, aparezcan, literalmente se hagan realidad. Y eso es importante en este punto porque nos hemos dedicado a ser buenos con un montón de personas, pero no hemos sido buenos con nosotros. De hecho, nos seguimos castigando, nos sentimos frustrados, nos tratamos mal, cuando el proceso importante es conmigo mismo. Yo soy mi elemento de trabajo, yo soy mi elemento de desarrollo. ¿Por qué no soy bueno conmigo mismo? Porque soy capaz de generar un montón de experiencias a los otros con tal de pasar por bueno, con tal de que no me juzguen de egoísta, de tonto, de lo que tú quieras, y dejo de ser bueno y nutritivo para conmigo mismo. ¿Ves? En realidad son reflexiones que por eso este libro me parece espléndido, porque son reflexiones que podemos tener antes de cruzar ese umbral que es la muerte, donde ya no podemos resolver lo que se quedó aquí. El miedo, dice, es que el miedo te hace ver enemigos donde no los hay. Te hace creer que todos pueden rechazar tu compañía y lo peor es que crea tanta violencia como la violencia misma. Tienes un mundo interior sacudido, te da miedo salir al mundo y experimentar. Es justo, no, no es que te dé miedo, no, no estás en el lugar donde te correspondería estar vitalmente hablando, es ese miedo. Y ese miedo te hace ver enemigos donde no existen, te hace ver sospechas donde no las hay. eh, eh, el cuento de El patito feo es muy claro, ¿no? El patito que se siente extraño en su casa, ridículo, grandote, feo, exagerado, cuando ve las águilas en el cielo volar, él lo primero que piensa es, ¿y si no les caigo bien? Cuando en realidad las águilas dicen, ¿qué hace esa espléndida águila metida en ese espantoso corral? Los dos están en desacuerdo porque él trae un miedo interior. Si no aprendes del silencio, no puedes aprender de nada ni de nadie. Brutal. El silencio es sabio, te abre puertas hacia tu interior y te ilumina el yo superior. Va camino hacia tu inconsciente y te enseña a encaminarte en la vida. Me parece maravillosa la frase porque no dice ni las lecturas, ni el gurú, ni la tina de hielo, ni la droga, ni nada, ni las misas, ni rezar horas, nada. El silencio te conduce para allá. Ligero de equipaje le llamé a este parrafito. ¿Qué son las personas que van ligeras de equipaje? Son personas que saben hasta cuánto pueden cargar, saben decir basta, es decir, poner límites. Eligen todo el tiempo, atención, hacen uso de su libertad. Yo elijo esto y elijo aquello y voy por esto y voy por esto y no soy presa nada más de lo que el mundo me está determinando. Eligen todo el tiempo, viven la vida hasta el fondo, saben pedir perdón sin quedarse con rencor, saben recibir ayuda cuando alguien se las ofrece, importantísimo. Luego en el fondo nos creemos tan fuertes, realmente psicológicamente es un asunto, nos sentimos tan pobres en merecimientos vitales que creemos que la ayuda de los otros no es por hacernos fuertes, es porque no nos creemos dignos de recibir ayuda de los demás. Es brutal. Saben recibir ayuda cuando alguien se las ofrece y saben valorarla. Tienen el don de dar con el corazón abierto de par en par. Saben recibir, dar y recibir. Ríen con todas sus ganas. Son comprensivas con los que no quieren cambiar. Les tienen paciencia. Tienen paciencia con sus propios sueños. Aceptan los fracasos como parte de la vida, sin necesidad de anclarse en ellos, de quedarme atorado en un fracaso para no seguir andando y recordarlos todo el tiempo, lo que me pasó, tirarme de víctima, no conseguí mis sueños, pero estoy justificado que no conseguí mis sueños porque me lastimé la rodilla, porque me hice viejo, porque mi mujer me dejó, porque me entregué mi propia vida por mis hijos, justificaciones al final de cuentas. Se aman y aman a todos los que los rodean. Son humildes, abiertas a recibir todo lo que les puede ofrecer alivio, atentos al mundo, a lo que está sucediendo. Y para eso, nuevamente, se requiere el silencio y entonces ir ligero de equipaje. Esa es clarísima. La siguiente dice, acepta que el que tiene que reconocerse y valorarse eres tú mismo. Uno, nosotros, transmite al mundo lo que cree que es
Yo al mundo le ofrezco lo que yo creo que soy. Ese me encanta, a veces hasta me regodeo, a veces sí me paso un poco de listo, pero es juego, con esto yo creo que no lastimo a nadie. Y entonces digo en la escuela donde trabajo, soy el mejor profesor de esta pinche escuela. Yo soy el mejor profesor de esta escuela y se los puedo demostrar. De hecho, ustedes lo saben. Sea cierto o no, porque en realidad la competencia no es con los otros, eso empieza a determinar que me traten de distinta manera. Me tienen confianza, se acercan, pero también me respetan. Y eso es fundamental. Yo veo otros maestros que a partir de ser autoritarios, hay un comportamiento medianamente hipócrita de los alumnos. Es decir, no, bueno, claro, es que no es que los respeten, les tienen miedo o francamente los rechazan. Ese rechazo, ese temor, esas respuestas que la vida me da, siempre son fieles a lo que yo creo de mí. Ese es fundamental. Yo vivo la vida que creo vivir, que creo merecer vivir. Así, entonces, si estás enfermo, pobre, jodido, solo, abandonado, eso que te está dando la vida, que es muy claro porque tu pareja se fue, porque tus hijos no te aman, por lo que sea, eso no es más que una muestra, esas acciones no son más que una muestra de lo que tú crees de ti, porque hay otras personas donde arreglan los conflictos. Se pueden separar de las personas, pero se separan de manera amorosa, donde los hijos pueden crecer y siguen siendo solidarios con nosotros, donde las personas nos respetan sensatamente y no es que nos tengan miedo, etcétera, etcétera. Si crees ser un sol, lo iluminarás con tus rayos. Si crees que eres tormenta, el otro verá los nubarrones y no se te acercará. Tú eres un ser especial. Nadie puede ver cómo eres realmente. Eso es lo que lo hace especial. Atención, porque estas frases luego son las que uno dice, ay, pinche literatura barata, esta autoayuda barata. No, es que eres especial, pero nosotros pensamos que soy especial por el talento que tengo, que no veo convertido en mi situación vital. No es ese el punto. Yo soy especial por la manera en la que veo el mundo. Yendo a una situación mística y muy profunda, soy los ojos con los que Dios está viendo este mundo. Marco, o el nombre que tú tengas con el que te reconozcas, es la manera en la que la divinidad está viendo el mundo. Es la es la manera en la que la divinidad, el ser, se permite experimentar la tremendísima y variada experiencia de la existencia. Y es maravilloso, porque entonces Dios ve el mundo como yo lo estoy viendo ahora que te platico esta charla, pero también lo está viendo como tú que la estás recibiendo y como nuestra posible relación del tipo que habla y la persona que escucha del otro lado atrás de su aparato o frente a su aparato receptor. Esa misma relación es Dios mismo en manifestaciones, todo un asunto de conciencia muy profundo y muy bello. Tú eres un ser especial, entonces especial por la manera en la que ves el mundo. Nadie puede ver cómo eres realmente, porque no te conocen de verdad. Y ese proceso nos corresponde a nosotros. El trabajo de conocernos es absolutamente de nosotros. Es importante que quien está viviendo sepa que lo mejor es vivir su presente, con todos sus sentidos, viendo, oliendo, luchando, sintiendo hasta el último momento, para tomarse hasta el último sorbo de vida, que no le quede nada sin sentir de la experiencia que estoy viviendo. Que tienes crisis, que tienes miedo, bueno, pues abarcamos todo el miedo. Que tienes flojera, pues vives la flojera completamente. Que estás alegre, lo elaboras, no te quedas con ganas de nada. Esa es toda la experiencia. A partir de manera muy sencilla, de nuestros sentimientos, de oler, probar, hablar, etcétera, etcétera, de la manifestación de nuestro propio cuerpo. Deja salir esos recuerdos del inconsciente. Si revivirlo te hace sentirte bien, entonces déjalos dentro de ti, que salga toda la basura del inconsciente, todo, 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 todo. Y ahí una vez saliendo tú eliges y dices, no, pero estos me siguen haciendo bien. Bueno, pues los guardas. Y los que no, justo se los entregas al universo para que se vayan, a la vida, a la conciencia. Entonces déjalos dentro de ti. Y si son negativos, es bueno que los aceptes y que cambies el final de estos recuerdos. Esto sé que suena ridículo, yo mismo todavía le termino de dar vueltas, pero tampoco es tan complicado y determina, acuérdate que la realidad está basada en nuestro punto de vista. Entonces, yo tuve un padre alcohólico que jamás reconoció su alcoholismo y eso generó un niño temeroso, vulnerable, abusado emocionalmente.
Y eso generó un adolescente, ta, ta, ta. Y eso generó, ta, 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 ta. Y de ahí puedo generar una serie de situaciones negativas a partir de un origen. Bueno, yo tuve un papá alcohólico que no lo reconoció. Y eso generó un niño temeroso y vulnerable que le permitió estar en contacto con sus sentimientos y hoy los plasma en obras de teatro. Hoy tiene la capacidad de ser empático con sus alumnos cuyo padre es alcohólico. Y eso me permite sentirme amado, sentirme protegido, sentirme guardado, sentirme cuidado por la vida y por el mundo. Yo modifiqué ese final. Es incluso quizá para mí más interesante generar una gran carrera en lo que sea y que venga desde este origen donde aparentemente no había nada, que haberlo tenido de manera todo sencillo. Esa fabricación es mía, es una construcción que yo estoy estableciendo, pero yo tengo el derecho, la obligación, la libertad de modificar el punto de vista con el cual veo las cosas. Me acordé de mi querida amiga que no entra a las iglesias porque la iglesia, la institución le molesta. Ella dice, guácala, no, la iglesia es perversa, entonces no voy a entrar a ninguna iglesia. Y por supuesto se ha perdido de retablos espléndidos, se ha perdido de esculturas maravillosas, se ha perdido de arquitecturas bellísimas, de juegos y espacios de luz en las catedrales que hemos visitado en México y en Europa, por ejemplo, o en Latinoamérica. Ella tiene cancelada esa parte. A eso va este proceso, a, a abarcarlo, a entenderlo todo, a vivir la experiencia lo más profundamente que puedas. Y que cambies al final estos recuerdos, aunque sea un final ficticio. No importa que sea un final ficticio, lo que estamos tratando de determinar es que se modifique nuestro estado de ánimo. Entonces mi historia, en lugar de ser de final triste, igualita que mi padre alcohólico, mi abuelo alcohólico, etcétera, hoy empieza a modificarse y ese abuelo alcohólico y ese padre alcohólico terminaron por formar con todas sus experiencias un ser pleno, un ser divertido, un ser en paz, un ser empático, etcétera, etcétera. La muerte no existe. La muerte no existe. Es transmutar, moverse de lugar, cambiarse o de forma. Hay una parte que muere y una que nace. Es la que libera el alma para que vuelva a su estado natural. Porque cuando tu alma entra en el cuerpo al nacer, tiene la maravillosa suerte de encontrarse con la muerte, se contamina con ella. Cuando el alma llega al cuerpo, convive con la muerte, porque el alma es inmortal y cuando llega a nuestro ser, cuando llega a nuestro cuerpo, convive y se mezcla con la muerte, con sus miedos y pensamientos negativos, con la experiencia de vivir todo. Tu alma es siempre la misma, ella es la que vive eternamente. Entonces, el alma, cuando llega al cuerpo, participa de un disfraz, participa de una coraza, y lo sabe, entra a morir. Esto es maravilloso. Venimos a la vida a morir, podríamos exagerarlo en términos de lenguaje. Venimos a morir para vivir esa experiencia, porque somos eternos. Y en nuestra eternidad nos preguntamos qué será morir. No sabríamos, no seríamos conscientes de nuestra eternidad si no tenemos la experiencia de la muerte. Entonces la fabricamos, aunque sea artificialmente, para experimentarla y revalorar ambas. Pero no hay, es un disfraz. Yo les digo a mis alumnos, es la obra que termina. Se puede haber un poco de nostalgia y decir, bueno, pues se acabó, llegó el final de la obra, pero cuando aparecen los aplausos o uno se va con la satisfacción del trabajo bien hecho, eh, nada, se cumplió, así estaban las reglas del juego, así es el proceso. Y ningún actor empieza a llorar 5 minutos antes de que su obra termine porque no quiere que termine. Sería absolutamente ridículo. Se prometió llamar a su niño interior todas las veces que necesitara decirle palabras bonitas. Aquí hay un trabajo que nos invita a lo psicológico que hay que hacer. Aquí tenemos una cápsula sobre el asunto del niño interior. Se prometió llamar a su niño interior todas las veces que necesitara decirle palabras bonitas. Era el modo que había encontrado para tener un buen rato consigo mismo. Eso es fundamental. Aprende a convivir, a reconocer primero, a aceptar, reconocer y luego convivir el trabajo con tu niño interior. No importa cuántos años tengas.
es fundamental. A mí me parece que es el gran cambio existencial al interior de nosotros. Y es la manera en la que empiezo a pasar un buen rato conmigo mismo y freno mis neurosis de soledad, de carencias, de abandono, de miedo, etcétera, etcétera. No hay peor infierno que el de aquel que lucha contra sí mismo, contra mi propia esencia, que va en contra de sus ideales, del que no se anima a enfrentar la vida con actitud digna, con actitud de reconocimiento de lo que soy, con actitud de que todos los males que he vivido los convierto en un bienestar para ofrecérselos al mundo. Normalmente no lo hago, pero me voy a atrever a personalizarlo esta vez, porque incluso este texto viene inspirado nuevamente a partir de una exalumna, hoy es mi gran amiga, y normalmente no los menciono, pero hoy lo voy a hacer, que se llama Yarim, para quien dedico esta charla. Porque ella apareció en mi vida y una vez que me contó lo que ella ha vivido a sus escasos, es joven todavía, a su escasa edad, pero ya lo suficientemente madura para darse cuenta de ese proceso, ha sido verdaderamente rudo, ¿no? Yo le decía, híjole, qué fuerte, no tengo esa experiencia, y es más, va a sonar grosero, pero no me gustaría tenerla, porque no sé si estoy preparado para eso, soy bastante cobarde como para vivir eso que tú ya has vivido y que estás resolviendo. Bueno, ella podría estar en todos los sentidos cargada de rencor, cargada de angustia, incluso ya ni siquiera podría estar en el mundo a partir del brutal dolor, con tal de parar ese dolor tan grande que vivió en su existencia, quizá lo más sencillo era desaparecer. Bueno, pues al paso del tiempo, del trabajo, de un montón de cosas, de este mismo texto que lo leyó y nos llevó a hablar, y a generar una cercanía profunda en términos de almas, hoy está con un plan de hacer ese espacio para dar contención y apoyo a las personas que estén en procesos como el que ella vivió. Y esa es justamente la gran madurez. Esa es la dignidad con la que hay que enfrentar la vida. Es decir, sí, tengo todas estas heridas, tengo todas estas cicatrices, no puedo a veces con ellas, porque desde el mundo exterior incluso me pueden dar una minusvalía relativamente evidente, me pueden llevar a confundirme y sin embargo lo digno es convertir ese proceso, transformarlo y regresarlo al mundo, ¿no? Él me dio dolores, angustias y yo regreso esperanzas y posibilidades. Dice Jean-Paul Sartre que el hombre es lo que hace con sus determinaciones del pasado. Ser hombre es qué haces tú con las determinaciones de tu pasado, dónde viviste, dónde naciste, con qué posibilidades económicas, con qué circunstancias existenciales llegaste al mundo, con qué cultura y qué has hecho de eso. Ese es el asunto. A eso venimos a la existencia. Decía mi psicólogo también, yo decía, es que creo que no he avanzado porque siento que voy en 7 de calificación y él me decía, ok, eh, si tú estabas en 5 y sacas 7, pues sí, es poquito, son 2 avances, pero si estabas en 0, 7 es un montón. Y si incluso si estabas en menos de 0, estabas por debajo del 0 mismo, entonces posiblemente si estabas en -3, ya tienes tus 10 puntos que cualquier otro sí tendría ya en sus calificaciones normales. Es muy importante saber de dónde venimos y qué hemos hecho con esto. Ok, última cita de este maravilloso libro. Todo es loco, todo es loco. Si estar loco es liberarse de las ataduras, decir lo que uno piensa, hacer lo que uno siente, dejar lo que nos hace mal, largarse a la aventura, bienvenida a esta locura, de vivir donde sea, en el cielo o en la tierra. Lo importante es la libertad de buscar la felicidad. También tendría que dedicárselo a mi alumna querida, porque está en ese asunto. Es que, claro, ella piensa, ama profundamente a su familia, pero piensa que su familia está loca. Y yo también lo creo, que sí. Para llevarla a esa vida mediocre, aburrida, etcétera, creo que su familia está loca. El asunto es que su familia también piensa que ella está loca. Por eso dice Joana García, todo es loco. Entonces, bueno, pues si están locos ellos y yo estoy loco para ellos, aquí lo importante es la libertad de buscar la felicidad. Y yo aquí diría, no me voy a quedar yo, esto es para mí, atorado en la locura de mi familia al precio de mi felicidad. A eso nos invita este texto maravilloso,
a alcanzar ese proceso, en el cielo o en la tierra. Tremenda introducción si estás en este proceso de tan doloroso que es la muerte de alguien, si tú mismo estás ya cerca de ese proceso por una enfermedad o por lo que sea, me parece que es un texto imperdible. No te vayas con la finta ni de que es de desarrollo personal, ni de que le falta profundidad. Esas son situaciones neuróticas que nuestra mente establece para darse importancia. Francesco de Joana García. Este es Master Vidal y yo soy Marco Vidal y nos encontramos en la próxima cita. Chao.